Hola, hola, mi nombre es Marcos Choché y en este video quiero hablarles sobre la importancia de la comunicación efectiva en el derecho. Como abogados, no solo tenemos que conocer la ley, sino también saber cómo transmitirla de manera clara y persuasiva. Hoy voy a mostrarles cómo se aplica tres tipos de comunicación: la escrita, la verbal y la no verbal, y cómo juegan un papel fundamental en la presentación de documentos legales. Para ello voy a usar un ejemplo de un caso real en el que un abogado defiende a un cliente acusado de un crimen. El primer tipo de comunicación que todo abogado debe dominar es la escrita. En este caso, el abogado empieza por redactar la defensa. La escritura legal debe ser clara, precisa y estructurada. Imaginen que están escribiendo una demanda o un informe de defensa. Cada palabra debe ser cuidadosamente seleccionada porque los tribunales leen los documentos y deben entenderlos sin problema. Por ejemplo, si un abogado usa tecnicismos innecesarios o frases largas y confusas, podría perder la atención del juez. Por eso el abogado debe de escribir de manera directa, haciendo que los hechos y los argumentos sean fáciles de entender. Porque aquí cada palabra cuenta y la forma en que se organiza el texto puede ser la diferencia entre una defensa efectiva o una que pase desapercibida. Ahora pasemos a la comunicación verbal, que entra en acción cuando el abogado está frente al tribunal. Una cosa es escribir los argumentos, pero otra muy distinta es presentarlos oralmente. En la sala del tribunal, el abogado debe hablar con claridad, pero también con confianza y persuasión. El tono de voz juega un papel crucial. Si hablas de forma monótona o sin entusiasmo, es probable que el juez o el jurado pierdan interés. Pero si sabes cómo modular tu voz, enfatizando los puntos más importantes, conseguirás que tu mensaje llegue con una fuerza inimaginable. En este caso, el abogado puede comenzar su intervención explicando por qué la acusación no tiene fundamento, y lo hará de manera que cada palabra suene decisiva, mostrando dominio y seguridad en su exposición. Y claro, por último tenemos la comunicación no verbal. Muchas veces lo que no decimos es tan importante como lo que decimos. El lenguaje corporal y los gestos y las expresiones faciales tienen un gran impacto. En este caso, por ejemplo, el abogado no solo debe hablar con claridad, sino también debe transmitir seguridad a través de su postura. Si por ejemplo el abogado está encorvado o no establece contacto visual con el juez, podría parecer inseguro. Pero, por ejemplo, si mantiene una postura erguida, hace pausas cuando habla y sostiene el contacto visual con el juez y el jurado, su mensaje se fortalecerá. Incluso un pequeño gesto como mover las manos para subrayar un punto puede hacer que su discurso sea mucho más convincente. La manera en que se comporta físicamente tiene un enorme peso en cómo es percibido. En resumen, la comunicación efectiva no solo consiste en hablar o escribir bien. Un abogado debe dominar los tres tipos de comunicación: la escrita, la verbal y la no verbal. La habilidad para combinar estos elementos correctamente puede ser la diferencia entre ganar o perder un caso, ya que a través de la escritura clara, un buen uso de la voz y un lenguaje corporal adecuado, el abogado transmite confianza y control, y lo que hace mucho más efectivo su argumento, porque al final en el derecho, como nos comunicamos es tan importante como lo decimos.